los esteroides, y hay que recordar que los esteroides provienen del colesterol, que tiene una estructura ciclopentano perhidrofenantreno, y si se fijan acá, el colesterol tiene cuatro anillos, A, B, C, D. El D es el ciclopentano y el fenantreno es el ABC. Y fíjense los números de carbonos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aquí aparece el 18 y el 19. Y el colesterol tiene una cola, aquí vemos un poquito, hasta 27 átomos de carbón y está hidroxilado en la posición 3. Este es el colesterol clásico. Y el colesterol nos interesa a nosotros porque nos da lugar a las hormonas esteroideas, a los ácidos biliares y a la vitamina D. Si vemos las hormonas esteroideas, y las hormonas esteroideas van a estar las hormonas sexuales, las hormonas suprarrenales y los esteroles en general, que van a ser derivados del esterol o del colesterol, que son el ácido cólico, etc. En las hormonas suprarrenales, ahí tenemos la estructura básica del colesterol. Tenemos dos hormonas suprarrenales de la corteza suprarrenal. Una de ellas es la aldosterona, derivada del colesterol, y el otro es el cortisol. Si se fijan ustedes, la estructura es muy parecida, pequeños cambios hay, pero se mantiene los cuatro anillos del colesterol proveniente del colesterol. Aldosterona y cortisol son entonces hormonas suprarrenales. De hormonas sexuales tenemos la progesterona y la testosterona, los dos representantes más comunes. Hay que recordar que también viene el estrógeno, pero ahí están las hormonas en su estructura esteroidea. Y el ácido cólico es un derivado del colesterol que se va a formar en el hígado y va a salir por el colédoco hasta acumularse en la vesícula biliar y luego llegar al intestino y proceder a toda su acción que tiene como ayudar a la absorción de las grasas. El ergosterol es un esteroide que no se encuentra en los humanos, se encuentra en los hongos y es el blanco de muchos medicamentos antimicóticos. Los antimicóticos que se oponen a las micosis van a buscar al ergosterol y utilizan como blanco de su acción al ergosterol de la membrana de los micetos de los hongos. Y aquí está el estradiol, la otra hormona que dijimos, sexual, que se parece muchísimo a la testosterona. Si ustedes se fijan, prácticamente testosterona y estradiol son casi idénticos, excepto por un metilo que está en la posición que habíamos dicho 19. Esos son los esteroides entonces y los compuestos derivados del colesterol. Por lo tanto, el colesterol es imprescindible en nuestra vida. No podemos vivir sin colesterol. Otra cosa es que la cantidad de comida rica en colesterol que ingiramos tiene su incidencia en depósitos de colesterol y aterosclerosis y enfermedades que son muy prevalentes actualmente. Tenemos aquí el ácido cólico, el ergosterol, y hemos dicho que está en los vegetales, el ácido glicocólico, que son prácticamente compuestos que se forman en el hígado y van a salir para que sean los ácidos biliares, y la vitamina D2, que tiene una parte también en su síntesis donde aparece el colesterol. Entonces, vitaminas, hormonas, ácidos, etcétera, son parte de los esteroides derivados del colesterol. Ahora, el colesterol es transportado en el plasma por unas moléculas que se llaman lipoproteínas. Las lipoproteínas no son otra cosa que proteínas enriquecidas con grasas, tienen en su parte periférica muchas grasas y en su parte interna también, y tienen su parte apoproteica. La apoproteica es en realidad la proteína y el resto es el lípido. Estas lipoproteínas se dividen en dos grandes grupos. En realidad hay 5 lipoproteínas, pero las dos importantes son la HDL y la LDL. La lipoproteína mala, por así decir, la que puede hacernos daño y lleva colesterol que se deposita en el endotelio, es la LDL. Y la HDL, por decir la lipoproteína buena, es la que retira el colesterol de los tejidos endoteliales particularmente y lleva al hígado. Es bueno
y siempre se busca dentro de las terapias o cualquier cosa que tengamos HDL elevada, es decir, cuanto más alto esté HDL, menos posibilidad de aterosclerosis existe. Y en cambio, cuanto más bajo está LDL, menos posibilidades de aterosclerosis también existen. Entonces, este debe tender a ser bajo en sus niveles y concentraciones sanguíneas y este debería ser alto. El nivel de LDL de la lipoproteína mala, entre comillas, es hasta 150 miligramos y de HDL es hasta 45. Si está arriba de 45 miligramos es bueno para el ser humano, es bueno para la fisiología humana. Si el LDL está menos de 150 es lo mejor. Hay trabajos y hay muchos metaanálisis que buscan que la LDL, esta lipoproteína, esté aún más bajo y hay muchos estudios en que si el paciente tiene diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera, la LDL no debe sobrepasar de 110 miligramos. Entonces, fíjense la importancia que tiene esta molécula relacionada con la aterosclerosis. Cuanto más baja está la LDL, menos posibilidad de aterosclerosis, y cuanto más alta está la HDL, también menos posibilidad de aterosclerosis y más beneficio para el cuerpo. Va a haber un capítulo especial que se va a dedicar a lipoproteína. Estamos viendo solamente lo que es más importante, pero después va a haber muchas derivaciones de estos capítulos. La peroxidación de los lípidos ocurre porque los radicales libres, ustedes recuerdan los radicales libres, son como 16 radicales libres, entre los que está el superóxido, está el peróxido de hidrógeno, está el óxido de carga negativa, el RO, etcétera. Son compuestos de óxido oxigenados alterados que van a ir a producir peroxidación. Esta peroxidación no solamente va a ocurrir en los lípidos, estos radicales libres también peroxidan a las proteínas y peroxidan a los ácidos nucleicos. Pero la peroxidación de los lípidos es algo importante y algo que muy comúnmente se ve. Se produce por peroxidación una especie de autooxidación que da lugar a rancidez. Los tejidos grasosos se vuelven rancios y dañan los tejidos en vivo o in vivo. Pueden causar por peroxidación diferentes enfermedades, particularmente enfermedades inflamatorias, aterosclerosis, cáncer y envejecimiento. Esto se relaciona con lo que han sido los radicales libres y que ha sido expuesto en alguna oportunidad como el estrés oxidativo. La peroxidación lipídica es controlada y reducida por los antioxidantes. Hay que consumir en la dieta antioxidantes como es la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, el selenio y otros compuestos que son antioxidantes y evitan que se oxiden o se peroxiden los lípidos que son abundantes en la doble capa de las membranas. ¿Cómo se digieren y absorben las grasas? Más o menos al día se ingieren 60 a 150 gramos de grasa al día, que corresponde al 30% de la ingesta de calorías diarias que está recomendada por la OMS. Entonces, fíjense, más o menos 60 a 150 gramos de grasa al día está recomendado. El hígado segrega bilis que contiene sales biliares. Las sales biliares inicialmente son ácidos biliares, pero que se convierten en sales cuando se conjugan con otros compuestos. Al final, mucha gente asocia ácido biliar y a sal biliar como lo mismo, y puede ser simplemente son los ácidos biliares que se han conjugado con otro compuesto. Entonces, las sales biliares o los ácidos biliares son derivados del colesterol y de muchos compuestos como la fosfatidilcolina. Los ácidos biliares disuelven a las grasas y esa es la importancia que tienen. Su producción es constante y es la forma de eliminar también colesterol del cuerpo. El colesterol del cuerpo se va a eliminar por la producción de ácidos o sales biliares a través del colédoco hacia el intestino y cada vez que haya grasas disuelven o permiten la absorción de las grasas y también se elimina colesterol. En el estómago, para la digestión de las grasas se produce una lipasa gástrica, que es imprescindible y que rompe a los triglicéridos que están ingresando con los alimentos. El páncreas también produce una lipasa, que en este caso se llama lipasa pancreática,
y que también se dirige a romper o digerir a todo lo que es los triacilglicéridos para producir monoacilos y glicerol. Los monoacilos significa un solo ácido graso y el alcohol necesario y prudente para todas las funciones. El glicerol puede ingresar por la dieta o también se produce en la vía de la glucólisis. Las enzimas para la digestión de las grasas son, además de las que hemos visto lipasas, etc., tenemos la colipasa, producida en el páncreas, que activa la lipasa. Es un coactivador, colipasa, por eso se llama activador de la lipasa. También tenemos a la fosfolipasa A2, que hidroliza al grupo 2 de los fosfolípidos. Las esterasas, que actúan sobre los monoacilglicéridos, sobre los ésteres de colesterol y ésteres de vitamina A. Estas esterasas pueden aumentar una cantidad de ácidos grasos a la estructura y en otros casos las esterasas también pueden retirar. El colesterol y las sales biliares son liberadas desde el hígado y la vesícula hacia el intestino y tienen una circulación que se denomina la circulación enterohepática. Muchos de los ácidos biliares vuelven al intestino por la circulación enterohepática. Las sales biliares, hemos dicho, son derivadas del colesterol y ayudan a emulsificar, formar micelas, absorber las grasas y las vitaminas liposolubles. Las sales biliares en el íleon son recicladas hacia el hígado en el proceso llamado circulación enterohepática. Esta circulación enterohepática se puede alterar. Muchas veces cuando nosotros damos medicamentos que atrapen a los ácidos biliares o a las sales biliares, estos ya no vuelven al hígado, han quedado atrapados en el intestino por compuestos que se utilizan para tratar sobre todo niveles altos de colesterol, como es el caso de las resinas sintéticas o el colestipol, que anulan la circulación enterohepática de los ácidos biliares. Antiguamente, la circulación enterohepática se anulaba quirúrgicamente. Se sabe que parte del yeyuno, un segmento del yeyuno, tiene una circulación directa hacia el hígado, entonces lo que se hacía era sacar ese segmento del yeyuno. Hoy por hoy ya no se altera quirúrgicamente la circulación enterohepática en muy raras ocasiones y lo que se hace es dar medicamentos que, vuelvo a decir, juntan o quelan a los ácidos biliares u otros compuestos para que no se reabsorban y no vuelvan a la circulación enterohepática. La falla en la reabsorción se atribuye a un déficit de sales. La disminución de sales biliares lleva a la mala absorción de los lípidos y a la esteatorrea. La esteatorrea es la presencia de grasa en las heces y eso está reflejando que hay una disminución de sales biliares o hay una mala absorción de los lípidos. Las sales biliares entonces provienen del colesterol. El paso limitante de la síntesis es la 7-hidroxilación, por lo tanto hay una primera enzima que parte del colesterol que se llama colesterol 7-hidroxilasa. Esta enzima necesita vitamina C y necesita NADPH más H, este agente reductor. Y estamos viendo que los agentes reductores van a participar en procesos de síntesis, como va a ser el colesterol, como va a ser las sales biliares y cómo van a ser la glucosilación del glutatión, o digo, la reducción del glutatión, etcétera, etcétera. Hay que recordar que el NADPH más H, su fuente más importante es la vía de la pentosa fosfato. Entonces, esta enzima es el paso limitante de la formación de ácidos o sales biliares. Es la colesterol 7-hidroxilasa que se activa con vitamina C. Es importante, por lo tanto, consumir vitamina C en el momento en que se consumen grasas, porque va a permitir que salgan más cantidad de sales o ácidos biliares para digerir a las grasas. Entonces, el colesterol forma ácidos biliares, los ácidos biliares forman a las sales biliares. El colesterol y las sales biliares son liberados desde el hígado a la vesícula y de ahí hacia el intestino. Los ácidos biliares tenemos clasificados como ácidos biliares primarios, ácidos biliares secundarios. Los ácidos biliares primarios son dos, el ácido cólico y el ácido desoxicólico.
Los ácidos biliares secundarios son el ácido queno-desoxicólico y el ácido litocólico. Estos nombres de ácidos tienen que conocerlos porque siempre son preguntas de examen. Ácidos biliares primarios, ácido cólico, desoxicólico, ácidos biliares secundarios, queno-desoxicólico y ácido litocólico. Y los ácidos biliares conjugados son el ácido glicocólico, que está conjugado ácido cólico con glicina, el ácido taurocólico, que está conjugado con taurina, ácido cólico con taurina. Y tenemos las sales biliares que se unen a sodio-potasio o a glicolato de sodio o de potasio y taurocolato de potasio. Entonces, vuelvo a decir, los ácidos biliares se dividen en ácidos biliares primarios, se convierten en ácidos biliares secundarios en el intestino, se reconvierten en primarios para volver a ingresar por la circulación enterohepática y están conjugados la mayor parte de ellos. Esta conjugación también se la conoce como formación de sales biliares. Para algunos autores, las sales biliares ya son el ácido glicocólico y el ácido taurocólico, que son combinados con aminoácidos, el ácido glicocólico con glicina y el ácido taurocólico con taurina, y lo mismo sale del ácido queno-desoxicólico, solamente que el nombre es más largo, ácido queno-desoxiglicocólico y ácido queno-desoxitaurocólico. Bien, y las sales biliares están unidas a sodio o a potasio o a glicolato de sodio y taurocolato de potasio. Bien, la absorción de los lípidos, una vez que están en el intestino, los lípidos, ya por las enzimas propias del intestino, se degradan en ácidos grasos, colesterol, lisofosfolípidos y monoacilgliceroles. Todos ellos van a ingresar a la linfa y en la linfa van a estar los kilomicrones, el primer grupo de lipoproteínas entonces que va a acoger a los lípidos que se han absorbido son los kilomicrones. Los kilomicrones son lipoproteínas muy grandes que en su composición tiene triglicéridos, ácidos grasos libres, ácidos colesterol o de colesterilo y tiene una apoproteína, su porción proteína que se le llama la B48. Entonces van pasando desde las micelas que se han formado hacia el enterocito para que de ahí se dirijan a la linfa. Como vemos, hay rutas del metabolismo lipídico que están implicados en casi todas las partes metabólicas que nos interesan. Si vemos nosotros aquí los ácidos grasos van a formar triacilgliceroles por esterificación. Los ácidos grasos van a ir a formar derivados de los ácidos grasos, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Los ácidos grasos van a convertirse en acetilcoenzima y la acetilcoenzima va a dar lugar a la lipogénesis o particularmente la acetilcoenzima derivada de cualquier sitio va a dar lugar a la lipogénesis. Y la desesterificación de los triacilgliceroles se va a llamar lipólisis. Aquí hay un error. Esta lipogénesis debería estar aquí y la lipólisis a este lado. La acetilcoenzima forma cuerpos cetónicos, la acetilcoenzima conforma colesterol y sus derivados, el colesterol y sus derivados, y hemos dicho ácidos biliares, hormonas esteroideas, y el ciclo catabólico de la acetilcoenzima, integrando todo esto, es el ciclo de Krebs. Hay una parte que es importante de la biología de los ácidos grasos y es la formación de los ácidos grasos y la degradación de los ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen un proceso anabólico que se llama lipogénesis y su degradación se llama beta-oxidación. La lipogénesis va a ocurrir en el citosol, retículo endoplásmico y una parte en la mitocondria. La lipogénesis, que es la formación de los ácidos grasos, se inicia en acetilcoenzima citosólico. Este acetilcoenzima citosólico proviene del citrato que estaba en la mitocondria, por lo tanto podemos llamar que hay una relación mitocondrial y además citoplasmática o retículo endotelial con la formación de los ácidos grasos. La formación de ácidos grasos, hasta 16 átomos de carbón que ocurren en el cuerpo, se da lugar sobre todo en el tejido adiposo, en el hígado, riñón, pulmón, etc.
La glucosa, piruvato, lactato son los sustratos para la conversión de grasas a partir de carbohidratos por medio de la translocación del citrato. Lo que más nos interesa a nosotros, que estos compuestos que ingresan al ciclo de Krebs y van a dar lugar a la gluconeogénesis, particularmente el lactato, van a llegar hasta el citrato, y el citrato ácido cítrico va a salir fácilmente del ciclo de Krebs, y el momento que sale allá afuera se encuentra con las enzimas que la o encuentra una enzima que es la citratoliasa, que lo desdobla en los dos sustratos que lo formaron, que inicialmente era acetilcoenzima y el oxalacetato. La síntesis de ácidos grasos, siguiendo con la lipogénesis, tiene un metabolismo alterado que se relaciona con la obesidad y la diabetes mellitus de tipo 1. La síntesis de ácidos grasos se la va a ver en completo en otro tema específico, cómo ocurre él. Simplemente aquí vamos a mencionar alguna parte inicial, pero lo demás se va a ver en otro capítulo y en otro tema. La reacción inicial de la síntesis de graso consiste en convertir acetilcoenzima A en malonilcoenzima A. Acetilcoenzima tiene 2 átomos de carbón y malonilcoenzima tiene 3 átomos de carbón. Para esto se requiere ATP, consume energía, el bicarbonato que aporta los carbonos y la vitamina biotina. Entonces, dentro de la síntesis de ácidos grasos, de la formación de cualquier ácido graso par o impar hasta 16 átomos de carbono, requiere del primer paso, que es el más importante, y de la primera enzima que va a regular este paso, que es la acetilcarboxilasa, y tenemos la acetilcoenzima que se va a convertir en malonilcoenzima, y para esto necesita biotina. Dentro de las carboxilaciones más importantes siempre está la biotina, y como fuente de carbonos el bicarbonato. Vuelvo a decir, este capítulo de lipogénesis se va a ver en extenso en otra ocasión, otro docente la va a analizar bien. Tenemos nosotros luego el proceso que sí nos importa acá, que es la oxidación de los ácidos grasos o el catabolismo de los ácidos grasos. Los ácidos grasos que han sido ingeridos por la dieta, o los ácidos grasos que han sido liberados del tejido adiposo por acción de las lipasas, tienen que ser transportados. Muchos ácidos grasos tienen que ser transportados en la albúmina, y la gran parte de ellos se va a la albúmina. Pero los ácidos grasos que no se unen a la albúmina se llaman ácidos grasos libres. Sea como fuere, los ácidos grasos que han ingresado por la dieta o que están liberados del tejido adiposo van a ingresar al hígado y van a buscar a la mitocondria para poder generar y poder catabolizarse hacia acetilcoenzima. Los ácidos grasos se van a volver a convertir en acetilcoenzima. Acetilcoenzima les daba forma, y los ácidos grasos vuelven a la acetilcoenzima como fuente de energía. Y para su transporte a través de la carnitina requieren un transportador en la mitocondria que se llama carnitina. Los ácidos grasos de cadenas cortas no requieren carnitina, pero los de cadenas largas, llámese a partir de 10 o 12 átomos de carbón, sí requieren carnitina. La carnitina es un transportador intramitocondrial entre las membranas de la mitocondria que permite que pasen al interior los ácidos grasos que han sido activados. Ahí el catabolismo de los ácidos grasos u oxidación puede ser oxidación alfa o beta. Inclusive hay oxidación gamma según el carbón que esté desprendiéndose en cada vuelta que va formando acetilcoenzima. En nuestro organismo ocurre sobre todo la beta-oxidación. Entonces, la beta-oxidación ocurre en las mitocondrias del hígado, del músculo, del corazón, de la corteza suprarrenal, etc. Se inicia con un ácido graso activo, acilcoenzima, y finaliza en acetilcoenzima. La oxidación la oxidación beta libera acetilcoenzima, y cada vez que forma una acetilcoenzima queda un ácido graso más pequeñito hasta que vuelve a dar una vuelta. Dan ciclos por las enzimas llamadas oxidasas, van dando ciclos, y en cada ciclo se sacan 2 moléculas de carbono para formar una acetilcoenzima, y el remanente, que es un ácido graso activo, vuelve a ciclar, pero ya está de menor tamaño,
hasta que se termina la cantidad de acetilcoenzima A. Cuando el ácido graso es par, no cabe duda, si son 16 átomos de carbón, van a formar 8 acetilcoenzima A. Pero si el ácido graso es impar, el último producto, el último compuesto ya no es acetilcoenzima A, sino que es propionilcoenzima A, porque es impar ese ácido graso. Para la oxidación de los ácidos grasos se necesita el aporte de coenzimas derivadas de la niacina, el NAD, el FAT derivado de la riboflavina. Se genera NAD reducido y FAT reducido que van a ir a la formación de ATP. Aumenta la oxidación de ácidos grasos el ayuno prolongado. No es bueno tener ayunos prolongados porque va a sacar a los ácidos grasos a circular, va a haber una lipemia en un momento que no es buena en la sangre y luego se van a convertir en acetilcoenzima que nos darán energía, pero pueden ir a convertir también a un hígado en un hígado graso por tanta cantidad que llega. Están entonces aumentadas la oxidación en el ayuno y en la diabetes mellitus. En la diabetes mellitus porque el organismo cree que no hay glucosa circulando, sin embargo hay un río de azúcar en la sangre, pero no está ingresando a los órganos más importantes y se promueve todo lo que es la movilización de los ácidos grasos, la lipólisis, para generar energía y con eso acetilcoenzima A. Entonces, si nosotros vemos, hay varias fases de la oxidación de ácidos grasos. La primera es la hidrólisis de los triglicéridos, es decir, tienen que actuar las lipasas. Segunda, la activación del ácido graso. El ácido graso se activa gracias a la coenzima A. Hay que recordar que la coenzima A es derivada del ácido pantoténico, que es una vitamina. Tercero, el transporte. Tiene que transportarse hacia el hígado particularmente. Otros tejidos también participan, pero tiene que transportarse especialmente al hígado. Y la otra fase es la beta-oxidación. Ya el ingreso al hígado, aquí tenemos el ingreso al hígado donde se va a beta-oxidar y la beta-oxidación, que es el número 4, va a formar acetilcoenzima. La acetilcoenzima se va a ir a el ciclo de los ácidos tricarboxílicos a terminar en CO2 y agua, o si hay un exceso de acetilcoenzima proveniente de los ácidos grasos, va a ir a formar cuerpos cetónicos. Entonces, aquí tenemos algunas figuras de la hidrólisis de los tejidos adiposos y ahí tenemos que hay algunas hormonas como la adrenalina, el glucagón, que van a activar a las proteínas sinasas dependientes del AMP cíclico y estos activan a la triacilglicerol quinasa, liberando ácidos grasos a la sangre. Esa triacilglicerol quinasa también se la conoce como lipasa, que va a ser activada y van a hacer que los ácidos grasos ingresen a la sangre y se transporten por albúmina sérica y hemos dicho a varios lugares. Las hormonas que participan, hemos dicho la adrenalina y el glucagón. Aquí tenemos lo mismo, el tejido adiposo tiene triacilglicéridos, está la albúmina, estos son ácidos grasos libres, van circulando con la albúmina, ya no se llaman tan libres, encuentran a unas proteínas para poder atravesar a las membranas celulares, la proteína Z, y luego se dirigen a la mitocondria. Y en la mitocondria los ácidos grasos que se han activado gracias a la coenzima ingresan recién a la mitocondria para producir la beta-oxidación. La carnitina es el transportador más importante entonces mitocondrial que permite el paso de ácidos grasos de gran tamaño para su beta-oxidación. La carnitina tiene un nombre químico, 3-hidroxi-4-timetil-aminobutirato, que nadie en la vida se va a acordar, y se encuentra en las capas de la mitocondria tanto del músculo, hígado y riñón. Es sintetizada en el hígado, riñón y cerebro a partir de dos aminoácidos esenciales, uno que se llama la lisina y la metionina. Lo único que nos importa a nosotros la carnitina es que puede convertirse en acid-carnitina cuando capta el ácido graso y volver a ser carnitina una vez que ha liberado el ácido graso en el interior de la mitocondria. La carnitina es exclusivamente el transportador de ácidos grasos de cadenas largas hacia el interior de la mitocondria. Hay otras beta-oxidaciones que se producen no solamente en la mitocondria, se pueden producir en los peroxisomas y otros organelos. Entonces, el sistema de la carnitina, que está dada por transferasas, se
que se clasifican como los siguientes: carnitina palmitoil transferasa 1, y si se fijan aquí también hay carnitina palmitoil transferasa 2. Uno está en la parte externa, otra parte interna. Carnitina, acilcarnitina, cuando ya se ha unido al ácido graso, translocasa, y luego carnitina, acetiltransferasa en el interior para que vuelva el ácido graso que ha ingresado a ser el mismo y liberarse de la carnitina, que ha sido el transportador intermedio. Aquí vemos en un dibujo, no del todo muy claro, pero es interesante. Tenemos la el ácido graso, perdón, unido a la carnitina. Gracias a la carnitina acetiltransferasa se convierte en acetil o acilcarnitina más CoA. Bien, aquí tenemos el acil-CoA, que es lo que nos interesa. El ácido graso activo tiene que ingresar a la mitocondria y para eso utiliza la carnitina palmitoil transferasa 1. Ahí adentro, el ácido graso que ha ingresado se une a carnitina y forma acilcarnitina. Esta acilcarnitina busca otra enzima que se llama carnitina aciltransferasa o translocasa, que la introduce al interior de la mitocondria. Han pasado las dos capas mitocondriales y luego esta acilcarnitina por la enzima que se denomina carnitina palmitoil transferasa 2, inmediatamente esta carnitina introduce CoA, libera la carnitina y libera el ácido graso. Y el ácido graso activo, que es el mismo, supongamos que es el palmitoil coenzima, ha atravesado la primera capa de la mitocondria, se encuentra entre medio de las capas, atravesar la segunda capa, y ahí tenemos el palmitil coenzima o el ácido graso activo que va directamente a la beta-oxidación. Entonces, el sistema de la carnitina es un sistema de transporte muy importante y vuelvo a decir, consta de varias enzimas: carnitil palmitoil transferasa 1, carnitil palmitoil transferasa 2, carnitil acilcarnitina y el último, la carnitina acetil transferasa. Bien, aquí tenemos la lanzadera de la carnitina, que es lo mismo, prácticamente más difícil de poder entender, pero es lo mismo. Bien, la beta-oxidación, ¿qué hace entonces? Una vez que el ácido graso ha ingresado al interior de la mitocondria, empieza a actuar las oxidasas. Y las oxidasas son 6 grupos de enzimas que se llaman en su conjunto oxidasas y que se van rompiendo 2 átomos de carbón del ácido graso que ha ingresado, empezando en los carbones iniciales entre el alfa y beta. Cada vez se forma una acetilcoenzima y a partir de palmitoil coenzima, hemos dicho, se forman 8 moléculas de acetilcoenzima, pero si fueran un ácido graso de número impar de 16, 17, 19, el último ya no sería acetilcoenzima, sino sería propionilcoenzima, y propionilcoenzima se incorpora directamente al ciclo de Krebs a través de la succinilcoenzima A. Las enzimas que participan en la oxidación de los ácidos grasos, la beta-oxidación, hemos dicho que se llaman oxidasas. Y tenemos oxidasas de los ácidos grasos entonces. Y ahí tenemos diferentes enzimas. Fíjense, una oxidasa se llama acilcoenzima deshidrogenasa ligada al FAT, otra deshidrogenasa que permite el ingreso de agua, enoilcoenzima hidroxilasa o hidratasa, otra enzima hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa ligada al NAT. Entonces, cada vez van a estar participando el FAT y el NAT. Si recordamos nosotros, este NAT y FAT reducido se van a ir inmediatamente a la cadena respiratoria y la cadena respiratoria va a generar 3 ATPs por cada NAT y 2 ATPs por cada FAT, siendo que cada vuelta entonces que el ácido graso ha ingresado y ha formado acetilcoenzima, se generan 5 ATPs de hecho. Ya van 5 ATPs en cada vuelta y hay que calcular la cantidad de ATPs si se dan 10 vueltas o 15 vueltas, etcétera, dependiendo del ácido graso que ha ingresado al interior de la mitocondria. Aquí tenemos lo mismo, fíjense, el ácido graso, aquí está, el ácido graso activo, la primera enzima, una deshidrogenasa ligada al FAT, que teóricamente ahora da 1.5 ATPs, pero antiguamente era 2 y es mejor mantener 2 para sacar números más exactos. Después viene la enoil deshidrogenasa, que introduce agua, forma un compuesto intermedio. Luego viene otra deshidrogenasa ligada al NAT, NADH más H, y luego viene una ketotiolasa que incorpora nuevamente coenzima al ácido graso. Al principio había
se había retirado la coenzima A, pero aquí se vuelve a incorporar la coenzima A y el ácido graso que se ha formado ya queda como remanente. Este vuelve, fíjense la cadena puntada, vuelve al principio a dar otra vuelta igual y aquí el ácido y el acetilcoenzima A que se ha formado se va a otras regiones o a otras actividades que se requieren. ¿Estamos? Aquí dice se obtienen 4 ATPs por ciclo de oxidación, pero lo más antiguo y lo mejor era que se obtenían 5 ATPs por cada vuelta de la oxidación. Los productos en cada vuelta son un acetilcoenzima que va al ciclo de Krebs y un acilcoenzima, un ácido graso activo más corto. Si se oxida un ácido graso impar, va a formar, hemos dicho, propionilcoenzima que se va a convertir en succinilcoenzima. Aquí tenemos como también hay una liberación de electrones en la oxidación de ácidos grasos por parte del FAT y por parte del NAD. La oxidación de los ácidos grasos, el exceso de oxidación da lugar a la formación de cuerpos cetónicos. Cuando hay mucha oxidación de ácidos grasos, hay mucha acetilcoenzima y esa acetilcoenzima en exceso va a formar cuerpos cetónicos en el hígado y estos cuerpos cetónicos que son de carga negativa pueden salir a la sangre, son aniones y van a dar un problema acidótico, una cetoacidosis sanguínea que puede ser una complicación muy severa, particularmente en aquellos pacientes que tienen diabetes de tipo 1. Su proceso inhibe la gluconogénesis y da lugar a hipoglicemia. Generalmente, el exceso de cetoacidosis se acompaña de hipoglicemia y es en estados que pueden ser complicados. A veces ácidos grasos de cadena larga se oxidan en los peroxisomas, habíamos visto, no generan ATP, lo único que hacen es acortar la cadena hasta 8 átomos de carbón para que luego se vaya a la mitocondria. Los peroxisomas no tienen carnitina. En el encéfalo puede ocurrir una alfa-oxidación. Habíamos dicho que dependiendo del carbón en que se está retirando para la oxidación, alfa, beta o gamma, se va a dar la oxidación. La alfa-oxidación en el cerebro, que es muy raro, pero que ocurre, da lugar a la formación de ácido pitánico. El ácido pitánico está relacionado con el autismo y con enfermedades neurodegenerativas. En el retículo endoplásmico, el citocromo P450 se da lugar a la oxidación del carbón metílico u omega y los ácidos grasos insaturados requieren de isomerasas y reductasas cuando han ingresado al cuerpo para aumentar su tamaño o convertirse en isómero verdadero. La energía de los ácidos grasos, hemos dicho que depende según la nomenclatura actual, pero si tenemos del ácido graso palmitoilcoenzima, que va a generar 4 ATPs, antes decíamos 5 ATPs, consideremos que sea 4 ATPs, van a formar en 7 vueltas 28 ATPs. Esos 28 ATPs se van a unir a los 8 acetilcoenzimas que se han formado y que en el ciclo de Krebs nos van a generar cada uno de ellos 10 ATPs, vamos a tener 80 ATPs. 80 más 28 nos da 108, menos 2 ATPs que se han consumido al principio para activar al ácido graso, tenemos en total 106 ATPs que se forman por mol de palmitato oxidado. El ácido palmítico o el ácido graso de 16 átomos de carbón nos genera 106 ATPs. Esto es a tomar en cuenta porque la glucosa en total oxidada a través de la glucólisis y el ciclo de Krebs nos genera, exagerando, 30-32 ATP según la nomenclatura, y aquí tenemos por el ácido graso 106 ATPs. Por lo tanto, el o los ácidos grasos son combustibles de alta capacidad de generar ATP y el ATP lo vamos a utilizar en muchos procesos. Bien, aquí quedamos. Vamos a ver la siguiente clase, que es el jueves, la complementación o la terminación del capítulo. Que pasen un buen día.